Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el capítulo 8 de Gojo en el mundo de Fate. Antes de comenzar con el video, quiero agradecerles por el apoyo que estoy recibiendo en este fic, y disculpen por no haber subido el capítulo el día de ayer, pero aquí se los dejo que es lo que cuenta jeje. También quería comentarles acerca de otro fin escrito por este mismo autor, que relata acerca de Yuta en el mundo de Fate. Creo se titula Yuta en Grand Order. Si quieren que la suba pónganmelo en los comentarios. Ahora sí, sin más contratiempos comencemos. Para vigilar el progreso de su patético hijo Kariya, habían desaparecido, pero no había desaparecido en el sentido de que eran destruidos por los otros maestros al ser familiares desconocidos. No, alguien los tomaba y los sobrecargaba de tal manera que se mantenían de una pieza para, lo que él temía, fuera un análisis detallado. Los únicos que podrían rastrearme podrían ser Caster y su maestro, pero no tienen motivos para hacerlo a menos que atraparan a Kariya. Quizás solo estoy pensando de más. El viejo gusano se sacudió esas ideas, pero no las descartó por completo, decidiendo volver a enfocarse en el entrenamiento de Sakura, pues era muy consciente que muy difícilmente su hijo le trajera el real con competidores tan amenazantes. Enfocó sus pensamientos brevemente en el maestro de Caster. El hombre era, a su opinión, un magus excepcional. Con alguien así en la guerra, las pocas esperanzas que tenía de que su hijo le trajera el real se habían reducido a casi cero. Pero su apariencia había despertado su curiosidad. Si no fuera por el hecho de que los Ainsburn ya estaban en la guerra, uno fácilmente podría confundirlo con un descendiente de la familia o incluso un homúnculo más avanzado. Pensar tanto en los Ainsburn incluso le trajo un recuerdo de Justeace. Érase una vez que Souken mató era un hombre joven, y él y Justeace von Ainsburn eran amigos o quizá algo más íntimo, pero desafortunadamente para ellos su objetivo como magos era más importante que cualquier tipo de sentimientos que pudiera existir entre ellos, por lo que cualquier relación que hubo entre ellos jamás se hizo realidad. Pues Justeace se había sacrificado como núcleo del Grial por el bien de Souken y de Nagato, pero su sacrificio se arruinó por la intervención de un extraño. Desde entonces Souken había jurado seguir con vida hasta ver su sueño cumplido y el Grial completado, o ese sería el caso si no se hubiera degenerado hasta el punto en el que se encontraba actualmente, buscando poco más que la inmortalidad. Caster está entretenida en esa tienda llena de dioramas y barcos miniatura de esos que se meten en botellas. Sabes tan bien como yo, que no tienes posibilidades de alcanzar a Rider y a su maestro antes de que yo te detenga, así que solo deberías haber venido por información que ya tienes. Dudo que quieras la revancha. El peliblanco parecía haber estado hablando solo desde un punto de vista externo, pero Hassan de las 100 personas sabía perfectamente que le estaba hablando a ella, a pesar de que se encontraba a más de 200 metros en una azotea de las muchas tiendas disponibles, pero esto sí me está haciendo dudar. Incluso cuando la voz del maestro enemigo empezó a sonar a sus espaldas, Assassin no se inmutó. Normalmente me jactaría de que no te puedes ocultar de mí, pero esta vez te mostraste demasiado. Así que haré una suposición muy loca y diré que querías hablar conmigo, o quizá tu maestro. Digo, si quiere que le parta la cara otra vez no tengo problema, dijo el hombre con una pequeña sonrisa y con las manos en los bolsillos. Una vez terminó de hablar, Gojo miró detalladamente a la figura frente suyo. Era una mujer de piel grisácea oscura, cabello morado y un cuerpo bastante musculado. Portaba la máscara que parecía caracterizar a los viejos de la montaña. Eso lo sacó un poco de onda. Se los imaginaba de forma diferente, quizá con capuchas o algo así. Pero claro, no solo saber. Alejandro Magno tampoco debería verse así, y el dorado es un dios rey sumerio. Algo me dice que cuando sepa quién es, me encontraré con otra discrepancia histórica. La enorme diferencia entre todos los cuerpos del Hassan lo hizo preguntarse cómo exactamente funcionaban. Era una personalidad múltiple materializada. Si hacía malabares mentales tenía un poco de sentido. Sintió fácilmente a las otras 22 figuras, moviéndose con leve inquietud a sus alrededores, aunque algunas parecían querer saltar al ataque, eran detenidas por el resto. Es en momentos como este que su confianza y calma supremas le eran útiles. No sabía si Caster podría mantener la compostura con tantos Hassan al aire libre sin la seguridad de sus campos delimitados en el templo. Su calma no hizo saltar ninguna alarma a su servanta a través de su conexión, por inteligente que era la bruja de la
traición, también seguía siendo capaz de ser impulsiva en situaciones de estrés. A opinión de Gojo, la informaría de esto tan pronto volviera, pero no necesitaba su ayuda contra alguien como Assassin. El Hassan enfrente suyo se movió incómodamente, podía verla abrir y cerrar la boca repetidas veces, como si se debatiera si hablar o no, como si estuviera a punto de hacer una apuesta muy loca. Gojo sabía que un Servant podía matar a su maestro y buscar a otro, pero era la opción menos probable a sus ojos. Assassin sabía que quizás su maestro los forzara a seguir sacrificándose para beneficio del maestro de Archer y estaba esperando la opción de tomar el Grial, pero simplemente no encontró una abertura aún. Sabía que incluso ataques sorpresa serían absolutamente inútiles contra Archer y su maestro aún tenía suficientes sellos de comando. ¿Qué busca en esta guerra, maestro de Caster? Finalmente salieron las palabras de su boca. El maestro enfrente suyo se mostró genuinamente confundido por la pregunta antes de pensar en qué responder. Satoru no sabía a qué venía la pregunta. ¿Acaso Kirei se había dado cuenta que su hechicería era demasiado diferente a la que se usa aquí? ¿O el Servant venía con genuina curiosidad? Le alegraba que no fuera rencoroso o rencorosa. Yo quiero volver a casa, tengo asuntos pendientes. La pregunta en realidad lo hizo tambalearse mentalmente. Confiaba supremamente en sus alumnos y amigos, pero no podía dejar que la presión lo hundiera. Tenía que mantener la mente fría lo más posible. Ya había perdido el control levemente con el maestro de Waver en los muelles. No debería repetir arrebatos así mientras la guerra sigue. El espíritu heroico se quedó mirando al hombre más alto, sabiendo que debía haber un significado más profundo en sus palabras. Assassin agachó la cabeza y decidió responder al retirarse caminando, no sintiendo intención asesina del maestro, solo curiosidad por la rara situación. Gojo no vio razones para no dejar que se fuera. Iba a terminar con ellos y los demás Servants de todos modos. Que se fuera ahora le era irrelevante. Pero no pudo evitar sentir que algo malo iba a sucederle al Servant a medida que el grupo de 23 asesinos se retiraba. Quizá estaban tanteando el terreno y medir otra vez su reacción. Nah, eso es una tontería. Me preguntó si estará en la cena. Debí invitarlos. Se lamentó por unos segundos antes de dar media vuelta y dirigirse a la tienda en la que estaba Medea. Había comprado un celular por si acaso, pero como era 1994 no podría navegar con él. TCH, supongo que no vendría mal ver si alguna computadora de biblioteca tiene la información que necesito. Mientras volvía por su compañera, se puso a pensar en los cambios que había sufrido su cuerpo desde que llegó aquí, desde los circuitos mágicos hasta el refuerzo de parte de Caster. Su refuerzo y la activación de este no es del todo diferente a como refuerzo mi cuerpo y mis sentidos con energía maldita, excepto por... Fue cuando hizo clic. Finalmente, una gran sonrisa se formó en él cuando se dio cuenta de otra forma en que podría hacerse aún más fuerte. Caster. Tenemos un par de horas antes de la cena. Si terminaste de comprar tus cosas, hay un par de trucos que quiero intentar. Sí, esto iba a ser otro récord a romper que le iba a mostrar a sus alumnos. Por favor, les dije todo lo que sé, no sé nada más sobre aquel hombre que cualquier persona en esta guerra. La persona que dijo estas palabras no era otra más que Sora Ui, que se encontraba atada a una silla. Había pasado ya varias horas siendo interrogada por el Magus Killer y su ayudante. La mujer había tratado de irse de la ciudad, pero tan pronto como empezó a llegar al aeropuerto fue que la encontraron en ella. Por su parte solo sentía su frustración aumentar más y más. La mujer parecía haber sido nada más que un testigo demasiado lejano de la pelea. Tenía que haber otra manera de acabar con el maestro de Caster sin que su Servant tuviera que usar su noble fantasma, y eso asumiendo que Excalibur podría darle. No, esa barrera debía tener un límite, que soportara un NP antifortaleza. Es imposible para cualquier magus actual, no importa qué tan talentoso sea. No, espere. Por favor déjeme ir y le prometo que no diré nada sobre usted. Gritó sola mientras Emilia cerraba la puerta de la habitación donde la tenían captiva, ligeramente inseguro de qué hacer con ella, pero no era relevante ahora. Recordaba el estado de Kainet cuando lo encontró la noche anterior. Era la vista de un hombre roto en todos los sentidos.
perder la capacidad de realizar hechicería, a su servant, su prometida y toda posibilidad de recuperación, dejaron al magus roto en más de un sentido. De verdad, desde una perspectiva externa uno podría pensar que le hizo un favor el y ya se dirigieron a la parte principal de la base que habían usado en la ciudad, con Kainet muerto finalmente por su mano al encontrarlo en su refugio. Solo quedaban otros 5 maestros contándolo a él con Kainet fuera del camino y la maldición de saber eliminada. Las siguientes opciones a eliminar deberían ser el maestro de Ridero Berserker. ¿Decidió finalmente qué sucede con Tokiomi?, preguntó Maiya. Su servant parece ser el más problemático entre todos. Emilia negó con la cabeza. Tengo un par de ideas a realizar en su contra, pero Tosaka se atrincheró en su hogar por el momento, probablemente esperando que el resto se desangre para enviar a Archer finalmente. Eso planteó otra idea en el Magus Killer. ¿Qué pasaría si Caster y su maestro se enfrentaran a Tokiomi? Si era honesto consigo mismo, al no saber el alcance de la teletransportación del peliblanco casi parecía tentador que fuera eliminado por Archer, pero claro, es fácil decirlo, el maestro de Caster había sido bastante impredecible hasta ahora, podría ir tanto por Tokiomi como por él o incluso acabar con Kira y Assassin en este momento. Solo podemos esperar que no ataque en el castillo antes de que movamos Irisbiel a la siguiente casa segura. Con un último suspiro comenzó nuevamente a pensar en una posible estrategia en el castillo Ainsburn. Saber se mantenía en guardia. Irisbiel le había dicho que su maestro estaba preparando otra base para mover a su esposa. Debido al pobre estado del castillo, sin contar su descubierta ubicación, había recuperado toda su fuerza con la muerte de Lancer, pero la competencia aún no había realizado un movimiento desde la muerte de Diarmu. ¿En serio funciona así? Suena bastante complicado, dijo Baber mientras Gojo se sentaba en la biblioteca con él. Caster estaba al otro lado de la mesa entretenida, construyendo un barco en miniatura dentro de una botella. En realidad es más fácil decirlo, en papel es una cosa, pero no fue hasta que estuve al borde de la muerte que realmente lo entendí. El hechicero más fuerte había pasado la última hora explicándole al estudiante de la torre del reloj los conceptos básicos de su hechicería. Weaver había tomado notas de casi todo lo que dijo, pues había conseguido los libros referentes a Alejandro que buscaba. ¿Es seguro explicarle eso a Satoru?, preguntó una levemente preocupada Medea, aunque sin quitarle el ojo a su proyecto. No es como que sea peligroso decirlo, sin energía maldita es imposible replicarlo, o quizás no. Ahora tengo curiosidad, dijo mientras tomaba su barbilla pensativa. Tenía pocos ejemplos de la hechicería de este mundo, nada le decía que no habría formas de recrear los efectos de la hechicería de su mundo en este. Weaver miró al excéntrico profesor a su lado. Todo lo que le había contado de su hechicería le parecía asombroso. Hubiera disfrutado mucho más las clases en la torre del reloj con él allí. Eso en realidad lo trajo de vuelta a la realidad. Aunque ahora estaban aliados, eventualmente se terminaría la tregua y tendrían que enfrentarse. Levantó la mirada en cuanto sintió una mano en su hombro. Era Gojo, que lo miraba con una pequeña sonrisa. Oye, no pongas cara larga, si te sirve de algo, realmente me gustaría que todo esto de las invocaciones fuera diferente. ¿Diferente?, preguntó confundido el estudiante. Digo, realmente tengo ganas de luchar contra Rider tanto como él quiere pelear conmigo, sí. Pero que sea a muerte sí o sí con alguien que me cae bien, no digo que sea realmente un fan. Se explicó. A ver, se desanimó un poco ante eso. Entonces era tal como pensaba. Él era consciente que volverían a ser enemigos eventualmente, pero si sirve de algo. Volvió a levantar la mirada. No sé si seremos los últimos y tendré que vencer a Rider, o sea el casi imposible escenario en que me maten. Weaver vio como a Caster le tembló la mano ante la mención de esa posibilidad. O en el caso de que eliminen a Iskandar, no te haré daño. Weaver, en el caso de esa tercera opción puedes quedarte con nosotros. El hombre hizo una pausa eligiendo sus palabras. Weaver y Caster estaban prestando atención a lo que diría. No soy alguien que se considere honorable como Lancer, o quizás saber si le di a alguien esa impresión fue pura casualidad. Pero si tú y Rider llegan con nosotros a la final, pretendo luchar limpiamente, les debo eso. Al menos eso no es muy inteligente, maestro. Suspiró Medea. Pero supongo que puedo estar un poco de acuerdo. Tu muerte sería innecesaria, tienes talento, aunque te niegues a reconocerlo.
Habló en un tono casi cálido a ver, si bien el estudiante estaba contento por lo dicho por ambos, una parte de él sentía que debía responder con la misma voluntad con la que su servante haría. Yo, les agradezco por eso, pero se enderezó en su asiento antes de hablar. Pero yo también tengo toda intención de ganar esta guerra, incluso si debo derrotarte a ti. Declaró con firmeza. Esa firmeza flaqueó un poco al ver la mirada de desconcierto en el hombre, pero esa mirada se convirtió nuevamente en una gran sonrisa, mientras Gojo posaba una mano sobre su hombro y sacudía al escuálido Magus. Eso no está mal. Si hablaras con esa confianza todo el tiempo sería genial. Jajajaja, no podría estar más de acuerdo, anímate chico, así sí es como debería hablar mi maestro. Con una carcajada que se ganó una mirada de la bibliotecaria, Iskandar había vuelto para sentarse a un lado de su maestro, con una pequeña sonrisa de orgullo al escuchar las palabras llenas de determinación del joven. De todas formas, supongo que es hora de separarnos, los veremos en esa cena suponiendo que no sea un desastre. Dijo Medea mientras tomaba todas sus cosas, aparentando seriedad absoluta por la que Gojo vio fácilmente a través. A medida que se alejaban, Gojo decidió sacar el tema otra vez. Tenemos algo de tiempo aún, quería probar mi nueva idea y podremos seguir investigando el tema con esos gusanos. Después de la cena iremos por Berserker. Son 4 pájaros de un tiro. ¿Pájaros de un tiro?, preguntó Caster mientras volteaba la cabeza. El maestro recordó entonces que, aunque el trono le daba información a los Evans, era solo información relevante y no frases populares. Es solo una forma de decir que cumplimos varios objetivos de una sola vez. La noche una vez más descendió en el bosque Innsvern. La noche estaba todavía profundamente oscura y serena, pero las señales del combate estaban dispersas por todos lados, evidentemente visibles. El castillo, que había sido especialmente limpiado por las mucamas que había traído de su propio país, había sido también severamente dañado durante la batalla entre Kiritsugu Emiya y Lord Melloi. Incluso de quererlo arreglar, las mucamas a cargo de la limpieza habían vuelto a su país. Irisbier suspiró mientras recorría los corredores, haciéndolo mejor para ignorar la ruinosa escena. Y eso solo en el castillo, la devastación forestal que causó el maestro de Caster al enfrentarse a Kira y Assassin era una historia completamente diferente, decenas de árboles arrancados de raíz y cráteres que harían pensar a uno que hubo un encuentro bélico en la zona. Deberíamos poder abandonar el lugar por la mañana, madame, no sé si sea buena idea estar tan al descubierto. Señaló saber que acompañaba a la Innsvern. Iris estaba preocupada por cómo su esposo se retiró sin mediar palabra con su servant. No se había mostrado molesto por cómo por culpa de Artoria no había podido eliminar al maestro de Lancer. Después de todo, el maestro de Caster se encargó de eliminarlos de la guerra con sus propias manos. Sin embargo, el que aún se negara a cooperar con el espíritu heroico que convocó decía lo difícil que sería mantener una buena relación a este paso. Angustiada por la relación entre su esposo y el rey de los caballeros, Irisbier suspiró profundamente. Súbitamente, un estruendoso rugido resonó en sus oídos. No solo eso, ese rugido que desgarraba la noche creó una gigantesca carga en sus circuitos mágicos. El mareo casi hace desmayarse a Irisbier en la columna. El rugido venía de un trueno cercano, y el impacto de prana seguido a este significaba que el campo mágico en el bosque estaba bajo ataque. A pesar de que un campo mágico no es algo que se puede destruir fácilmente, su magia ya había sido dañada. ¿Qué sucede? Un ataque frontal. Un par de fuertes brazos sostuvo los hombros de Irisbiel. Eran los brazos de Saber, quien no había dejado su lado cuando ocurrió ese extraño cambio. ¿Estás bien, Irisbiel? Sí, solo asustada. No creí que semejante invitado nos visitaría. Dijo con una sonrisa, pero internamente estaba nerviosa. Saldré a recibirlo, tú mantente al lado mío. Habló materializando su armadura junto a su espada invisible. Irisbiel asintió al oír esto. Quedándose al lado de Saber, que estaba yendo al ataque, quería decir que ella también debería enfrentar al enemigo. De cualquier forma, el campo de batalla era el lugar más seguro para Irisbiel, porque el servant más fuerte estaba a su lado acelerando sus pasos. Irisbiel siguió por detrás a Saber. Las dos corrieron a través de los pasillos del castillo trágicamente en ruinas. Su destinación era la terraza por fuera de las puertas. Ya que el oponente estaba atacando desde el frente, ellas le encontrarían allí.
el estruendo de recién, y esta absurda táctica, el oponente puede ser tanto Ryder como Caster y su maestro, eso mismo creo yo. Irisbiel recordó el abrumador poder del noble fantasma la Rueda de Gordias, que presenció hace unos días en la calle de los almacenes. La carroza envuelta en truenos y empujada por toros divinos, si este tipo de noble fantasma antiejército liberara todo su poder, fácilmente podría destruir los puntos focales mágicos en el bosque. No importaba mucho si el campo mágico estuviese entero para empezar, pero se tenía que recuperar de los recientes ataques de Caster y Kainet. Y el maestro de Caster no se quedaba nada atrás, había devastado secciones enteras del bosque sin esfuerzo aparente, el que derrotara por su cuenta a varios assassin y al mismo Lancer ya lo ponía como un oponente absolutamente aterrador para encontrarse. El que aún no supieran cómo funcionaba exactamente su barrera protectora lo hacía más desalentador. Ambas opciones eran igual de malas desde su punto de vista, pero la vista que se encontraron al salir dejó desconcertadas a las dos mujeres. Oh, Rey de los Caballeros, vinimos especialmente para verte. El Rey de los Conquistadores se encontraba frente a ellas con su maestro detrás, vestido con ropa moderna y un gran barril de vino a un lado suyo. Ryder susurró saber, no muy segura de cómo reaccionar ante tan extraño acercamiento de parte del griego. ¿Qué sucede con ese atuendo? Saber. Me esforcé en conseguir ropa acorde a esta época, ja. Waver parecía estar escondiéndose detrás del gigante torso de Ryder y mirando hacia Irisbiel, era difícil saber si su expresión era una de hostilidad o terror. Indudablemente su rostro claramente mostraba que quería volver a su casa, y rápidamente. Notando finalmente el barril en manos del gigante, Saber dio un profundo suspiro y habló nuevamente, pero esta vez de forma más tranquila. Ryder, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te das cuenta con solo verlo? He venido a beber contigo. Oh, deja de estar tan rígida y muéstranos el camino. ¿Hay aquí algún patio digno de un banquete? No lo podemos hacer en este castillo, está demasiado sucio. Ante el enemigo que no mostraba hostilidad alguna, la furia de Saber se apagó completamente y se vio incapaz de encontrar razones para luchar. Irisbiel dio un paso adelante, algo divertida por la actitud del Rey de los Conquistadores. Bueno, si es eso realmente lo único que desea hacer, supongo que puede prometerme que no sucederá nada, ¿no es así, Rey de los Conquistadores? Pero por supuesto. ¿Cómo podría siquiera atreverme a llamarme rey si no pudiera cumplir una promesa tan pequeña? Exclamó Ryder con alegría. Artoria dio un suspiro mientras que todo el grupo se dirigía al patio, con Ryder cargando el barril sobre su hombro. Saber y Ryder ya habían sentado frente a frente en el patio, con ambos maestros detrás de su respectivo cervante. ¿Entonces a qué viniste, Ryder?, preguntó directamente Saber. La rubia se mantuvo impasible mientras Ryder abría el barril de vino y se servía un trago. Como bien sabes, toda esta competencia está hecha para decidir quién es digno del Grial, dijo mientras tomaba un sorbo. Toda esta batalla es con el objetivo de que el ganador cumpla su deseo. Pero si solo somos observadores, no hace falta que esto se convierta en un baño de sangre. Hizo otra pausa considerando algo. Bueno, no más de lo que ya es, dijo recordando que Lancer ya fue borrado del mapa. Y como espíritus heroicos, podemos reconocer mutuamente la fuerza del otro. No creo que haga falta que diga más, ¿o sí? Terminó finalmente extendiendo la cuchara llena de vino al otro rey. Sin pizca de vacilación, Saber se bajó de un trago la bebida para la propia sorpresa de Iskandar para luego responder a su provocación. Así que pretendes comparar tu rango con el mío, Rey de los Conquistadores. Ryder parecía serio sobre sus intenciones, por lo que dejando de lado sus dudas respecto al hombre decidió seguir con su idea. Exactamente, habló Ryder con una sonrisa, viendo que su idea parecía estar funcionando, y dado que los dos somos reyes, atravesar una verdadera competencia en el nombre de la realeza. Pero a esto no le podemos llamar la guerra por el Santo Grial, sería mejor que le llamemos el examen del Santo Grial. Al fin y al cabo, entre el Rey de los Caballeros y el Rey de los Conquistadores, ¿quién se convertirá en el Rey del Santo Grial? Es mejor preguntarle a la copa de vino semejante pregunta. Saber podía admitir que veía mérito en la idea. Después de todo, aunque no mentiría en que disfrutó un poco de la lucha contra Lancer, realmente no era alguien que disfrutara luchar, lo hacía cuando era necesario. Ryder habló un poco para sí mismo mientras llenaba nuevamente la cuchara.
Aunque hablando del tema, hay alguien más que se hace llamar Rey, fue en ese momento que alguien más se materializó en partículas doradas. Ya he escuchado suficientes tonter. Archer se detuvo a mitad de frase, pues a un par de metros enfrente suyo el suelo se fracturó con la aparición repentina de Caster y su maestro Gilgamesh parpadeó levemente sorprendido, pero asintió con aprobación. Junto Kira y el maestro de Caster le había parecido el humano actual más interesante, era hora de ver por qué clase de motivo tenía intenciones de intentar robar un tesoro de su colección. Archer. Caster. ¿Qué están haciendo ustedes también aquí? Preguntó una exaltada Saber, que se puso de pie por la inesperada aparición de casi todos los servants de la guerra. Sin embargo, no sacó su espada pues tampoco sentía hostilidad de parte de los invitados. La sonrisa de Iskandar alcanzó su máximo, había logrado lo que se propuso. Tranquila Saber, también fueron invitados, me encontré a Archer en el camino y lo invité a beber y Caster y su maestro sabían de esta reunión desde temprano. Aunque llegan un poco tarde, pero bueno, Doradito tuvo que venir a pie y Caster seguro hizo lo que sea que las mujeres hacen antes de salir, por lo que no es realmente su culpa. Oye, si me hubieras dicho que íbamos a beber en el suelo hubiera traído una mesa. Dijo el maestro de Caster, en un tono tan relajado, que Saber optó por tomar asiento nuevamente, viendo que más allá de la actitud siempre agresiva de Archer, nadie vino a pelear. Archer, envuelto en su armadura, miró arrogantemente a Ryder con sus ardientes ojos rojos como rubíes. Pensar que este sucio lugar sería elegido para organizar un banquete, esto es probablemente lo mejor que se pueden costear. ¿Cómo planean pagar sus pecados al hacerme venir hasta aquí? Cuestionó Archer, aunque a opinión de Gojo parecía más su tono casual que uno enojado. Si es siempre así no me lo imagino como de esos tipos que puedan enfocar su ira. No digas eso. Ven, tomemos un trago. Riendo cordialmente, Ryder le pasó la cuchara desbordante de vino a Archer. La gente podría pensar que estaría furioso por la actitud de Ryder, pero sorpresivamente él tomó la cuchara sin problema alguno y bebió todo el vino de un solo sorbo. Esto se debe a que al ser también un rey, como se denominaba a sí mismo Archer, no podía rechazar el vino de Ryder. Aunque la mayoría estaba enfocada en la reacción de Archer al vino, Gojo estaba viendo otras cosas. Por un lado, estaba la creciente acumulación de assassins en los alrededores, pero eso no lo preocupaba en absoluto. Después de todo, si atacaban prácticamente se estaban suicidando, y si se unían tampoco le molestaba. Sería divertido descubrir qué deseo tendría uno de los viejos de la montaña. No, lo que le llamó la atención fue la homúnculo que acompañaba a Saber. No lo había notado la vez que la vio en los muelles, porque estaba muy lejos y cuando se acercó estaba a sus espaldas. Ni cuando luchó con Kira y Assassin en el bosque, porque la mercenaria se había puesto enfrente suyo y estaba más enfocado en buscar a Kira y volver con Medea. Pero ahora que estaban tanto cerca como sin ningún obstáculo obstruyéndolos, podía notar que dentro de la mujer había algo. No podía describir con exactitud qué era, pero desprendía una energía muy similar a la Excalibur invisible de Saber. Era alguna conexión que habían formado por seguridad o algo así. Hasta ahora solo había visto a la rubia usar la legendaria Excalibur, y según recuerda el rey Arturo, también tenía a su disposición una lanza con la que mató a Mordred y su vaina balón. Pero claro, Medea dijo que un espíritu heroico que clasifica en varias clases no puede manifestarse con su poder completo, por lo que quizá no vino con nada más que su espada. Todo el proceso de pensamiento de Satoru sucedió en los pocos segundos en los que Archer bebía el vino, gracias a la percepción acelerada que le podían dar los 6 ojos. ¿Qué vino barato es este? ¿No pensarás que podemos llevar a cabo una charla entre héroes con una bebida tan repugnante? Preguntó Archer, trayendo de vuelta a la realidad al hechicero, que podía notar el disgusto en el tono del dorado. ¿De veras piensas eso? Es el mejor vino que pude conseguir en el mercado local. Dijo Ryder viendo con expresión preocupada el cucharón. Dices eso porque eres un completo ignorante sobre vinos, mestizo. Al lado de Archer, aparecían ondas en el aire vacío.
Ese era el presagio del extraño evento capaz de convocar innumerables nobles fantasmas. Waver e Irisbiel sintieron un escalofrío corriendo por sus espinas al ver el portal dorado. Gojo por su parte se mostró poco impresionado, pero tenía curiosidad sobre el límite de porquería que podía guardar ahí adentro, y si podía abrir incluso más que los que pretendía usar contra Berserker. Pero lo que apareció al lado de Archer esa noche no fueron armas, en vez de eso era un set de botellas de vino adornadas con brillantes gemas. Líquidos lúcidos e incoloros llenaban las botellas de pesado oro macizo. Contemplen, esto es lo que el vino del rey debería ser. Oh, muchas gracias. Ryder no se preocupó en lo más mínimo por el tono de Archer y felizmente vertió el nuevo vino en 5 copas. Gojo reprimió una mueca, no le gustaba tomar alcohol, pero viendo que Ryder parecía insistir en servirle también, no encontraba excusa para rechazar por esta vez. Caster, que se había mantenido callada en todo el encuentro hasta ahora, tomó la taza y probó la bebida, pero en cuando lo hizo sus ojos se abrieron enormemente por 2 razones. Una era el exquisito sabor de la bebida, o eso supuso Gojo pues él bebió rápido sin saborear, y la otra era por reconocimiento, por familiaridad. Sé quién es ahora maestro, es Gilgamesh, el rey de los héroes. Solo él podría poseer esta bebida en su tesorería. Le comunicó rápidamente la maga al hechicero a través de su conexión. Gilgamesh. Ese Gilgamesh. ¿Cómo sabes eso solo por probar su vino? Le cuestionó Gojo a Medea, mas esta no respondió. Por la conexión, magnífico en verdad. Exclamó Iskandar al probar la bebida, y aunque Saber no había dicho nada, también consideraba de gran calidad el vino. Mi tesorería solo contiene artículos de la más alta calidad, ya sea en armas u otros artículos. Se jactó Gilgamesh, para irritación de Saber, curiosidad de Ryder y diversión e indiferencia de Caster y su maestro. Esto por sí solo debería demostrar quién es el verdadero rey entre nosotros, finalizó Archer. Debo inclinarme a estar de acuerdo, solo usted debería ser capaz de poseer el vino del legendario bosque de cedros. Le debo unas disculpas por no reconocerlo ante su majestad. Habló Caster para la sorpresa de su propio maestro. ¿De verdad era ese Gilgamesh entonces? Pues él y Ryder tenían los tonos intercambiados en su opinión. Se preguntaba cuántas figuras históricas serían tan radicalmente diferentes a sus descripciones en este mundo. Oh, veo que uno de ustedes finalmente reconoce quién soy, dijo el ahora sí confirmado Gilgamesh satisfecho. Este vino definitivamente es la bebida de los dioses. Entonces ¿sabes quién es nuestro amigo dorado Caster?, preguntó Iskandar, más para confirmar que por curiosidad, pues ahora él también se estaba haciendo una idea más clara de quién podría ser Archer, pero Caster por lo visto ya había acertado. Pero la mujer se tensó casi imperceptiblemente. Ya sabe quién es y yo también, pero eso solo me sigue generando más confusión respecto a todos ustedes y los historiadores, jaja. Habló Gojo, pues notó que Medea miraba entre el Gilgamesh, insegura de cómo responder a la pregunta de Ryder. El peliblanco supuso que, de no estar con él, quizá habría ido por una ruta más cautelosa con Gilgamesh y lanzaría más halagos, pero sería contraproducente que ella hiciera eso y él fuera. Bueno, el Saber se sentía irritada por los constantes alardes de Archer. Ya estamos bien también de tus bromas, Archer, me estoy cansando de escucharte alardear de tu colección de vinos. Archer soltó una leve risa ante lo dicho, mientras miraba a la levemente exaltada Saber, mientras que Gojo se divirtió un poco ante la vista de la pequeña chica regañando al babilonio. Qué descortés de tu parte, Saber. Alguien que no puede apreciar un buen vino no puede llamarse a sí mismo rey. Eso es un poco raro, pero bueno. Habló Gojo, cortando la respuesta mordaz de Saber, quien lo miró por un momento con los ojos entrecerrados, pero su ira nuevamente se apagó al ver la ceja levantada en la mirada del maestro. Archer, este exquisito vino definitivamente es merecedor de ser servido en la mejor de las copas, pero el Santo Grial no es una copa para beber. En esta discusión tenemos la intención de averiguar quién es realmente digno de obtener la copa y por consiguiente cumplir su deseo. Por lo que primeramente, debes decirnos cuál es tu motivo para obtener el Grial. Archer, como rey, trata de convencernos de por qué solo tú y nadie más es la persona digna de obtener el Grial. No juegues con mi paciencia, mestizo. Habló Archer volviendo a mostrar una expresión irritada. Toda esta competencia es una tontería. En primer lugar, tu pregunta está mal enfocada desde el principio.
Viendo las cejas levantadas y la mirada de confusión en el rostro de Iskandar, Archer soltó un suspiro de resignación, para la gran diversión de Gojo, que notaba que el tipo parecía ser bastante mecha corta incluso en situaciones de calma como estas. El Grial ya me pertenece, todos y cada uno de los tesoros del mundo pueden ser rastreados desde su origen hasta mi tesoro. Explicó con simpleza. Eso no tiene jodido sentido, o sea que si un alienígena le da una nave espacial de regalo a alguien, ya es tuyo a pesar de que no tuviste nada que ver con eso. ¿Qué sigue? ¿Tienes el Titánico toda la saga Gundam ahí dentro? Habló con curiosidad pero también en tono de burla Gojo, pensado en la lógica tan estúpida de ver todo como suyo solo porque es considerado un tesoro. Aunque Medea por el rabillo del ojo veía con sorpresa y un poco de temor a su maestro, no esperándose que se burlara tan a la ligera del rey de los héroes. Cuida tus palabras frente a tu rey mestizo. Habló Archer mirando en dirección al maestro. No eres mi presidente, no vote por ti. Contraatacó el hombre de cabello plateado. Veo que no pensaste bien tus palabras, Archer. Habló una divertida Saber escondiendo su sonrisa tras su copa, feliz de que alguien le mostrara a Archer cómo se sentía estar del otro extremo de su arrogancia. Vamos, entonces dices que el Grial estuvo una vez en tu posesión. Habló un emocionado Iskandar. Entonces ¿sabes cómo es? No. Nuevamente hubo confusión en la reunión. Saber se mantuvo impasible pero también estaba curiosa, mientras que Gojo se rió entre dientes y Medea mostró también una sonrisa divertida. No lo juzgues desde tu punto de vista y tus estándares, pretendiente. Continuó su explicación. La riqueza de mi tesoro es tan vasta que incluso yo desconozco el contenido de gran parte de esta. Pero el simple hecho de que sea un tesoro ya lo vuelve de mi propiedad, simplemente es así. Su mirada se volvió afilada antes de pronunciar las siguientes palabras. Y cualquiera que sea tan tonto de atreverse a quitarme algo, no es más que un descarado ladrón. Qué forma de pensar tan arrogante. Habló nuevamente Saber. Considerar algo de tu propiedad solo porque los demás lo codician, qué egocéntrico y desagradable. Bueno, no nos desviemos. Habló de forma diplomática pero apresurada Rider para que Archer no expresara sus probablemente poco amables palabras a Saber. Creo que ahora yo también sé quién es nuestro amigo dorado realmente, solo alguien podría ser incluso más altanero que yo después de todo. Irisbiel y Saber prestaron atención una vez más, tanto Caster como su maestro habían descubierto la identidad de Archer apenas bebieron el vino, pero ellas seguían sin saber nada a pesar de que Rider también lo descubrió, pero para su mala suerte cambió de tema. Entonces Archer, dices que necesitamos de tu permiso si queremos usar el Grial. Hasta que lo entiendes, sí, pero no me veo en necesidad de recompensar a ratas como ustedes. Declaró Archer, pero mostró una mirada de suficiencia mientras hacía girar su bebida antes de continuar. Sin embargo, si inclinan la cabeza y me juran lealtad, quizá podamos compartir una copa o dos. Algo me dice que tenemos conceptos diferentes de la palabra compartir. Habló el hechicero Kujutsu. ¿No será que te faltan fondos para permitirte eso? Declaró Rider con una mirada sospechosa. No digas tonterías, simplemente defiendo mis cosas de quien trata de tomarlas, es una cuestión de principios. Terminó con simpleza Archer. Voy a asumir que este es tu camino como rey. ¿Estoy en lo correcto, Archer? Y asumes correctamente, dijo en un tono aprobatorio. Como el rey establezco las leyes para que el pueblo las obedezca, y como el rey castigo a quienes las infringen, ese es mi deber y privilegio. Una forma perfecta de ser rey, ateniéndose a las leyes que él mismo impuso. Pero como dije anteriormente, codicio demasiado el Grial tal como mi título lo indica. Mi manera es que cuando codicio algo, voy y lo tomo por la fuerza, así gobierne el rey de los conquistadores, entonces te castigaré por invadir mis dominios, simple como eso. Entonces me temo que es inevitable que crucemos espadas en el campo de batalla. Dijo Iskandar sirviéndose nuevamente vino en su jarra. Pero al menos podemos terminar esta bebida, ¿no? Por supuesto, a menos que estés despreciando este vino que les he ofrecido. Dijo Gilgamesh con ofensa fingida. Para nada, y jamás le diría que no a tan delicioso licor. Mientras decía eso se volvió hacia Gojo y Medea, que miraban un poco entretenidos la conversación. Caster y maestro de Caster, una no es un rey con una forma de ser que podamos juzgar, pero también eres un espíritu heroico con un deseo por el que luchas en esta guerra, déjanos escucharlo, Y.
Dijo volviéndose ahora hacia el maestro de Caster, no, Gojo Satoru, quizás no seas ni un espíritu heroico ni un rey, pero te has ganado a pulso el derecho a sentarte con nosotros esta noche, estoy seguro que tu deseo debe ser uno grande para batirte a duelo con todos los involucrados aquí. Gojo y Medea se miraron por unos instantes, decidiendo quién iría primero, con un asentimiento Caster le indicó a su compañero que él empezara. Mi deseo Bueno, no es nada altruista, de hecho incluso podrías decir que es algo egoísta salido de que, es al menos por ahora mi única opción viable. Dijo captando la atención de todos nuevamente, incluida saber que se había sentido completamente indignada por los otros dos reyes en la mesa, lo necesito para volver a casa, digamos que de donde vengo es un lugar complicado al que regresar por medios normales. Hay gente que me importa que me necesita, y pasaré por encima de todos ustedes para hacerlo si es lo que hace falta. Declaró finalmente un deseo de lo más entendible, me agradas maestro de Caster, eres alguien seguro de sí mismo y de sus objetivos. Cuando dijiste que hay gente que te necesita, ¿a qué te refieres? ¿Tus aliados están en peligro? Expresó su duda saber, por primera vez pudo identificarse un poco con alguien más en esta charla, no pensó que el maestro de Caster de todas las personas sería ese alguien digamos, que hubo un gran incidente en Shibuya antes de que llegara aquí en contra de mi voluntad. Hubo muchos muertos y heridos, todo era una provocación para llegar a mí porque no podían derrotarme de frente, parece que funcionó después de todo, así que no hay nadie a quien culpar más que a mí. Dijo con un poco de humor para sí mismo el final Shibuya. Todos los espíritus heroicos habían obtenido conocimiento de Japón al ser invocados, pero el trono no daba información tan detallada como para saber qué era exactamente. Uabere e Irisbiel por otra parte sí conocían el lugar, aunque el joven de la torre del reloj apenas sabía que era un barrio de Tokio y poco más. Irisbiel en cambio mostró una expresión confundida, no tenía conocimiento de que hubiera ocurrido un incidente en Shibuya y Kiritsugu tampoco mencionó ni viajó a ese lugar en particular, y el hombre aún unos metros frente a ella dijo que hubo muchas muertes, que estaba tratando de decir exactamente. Así que tu razón de enfrentarte a mí no es más que la búsqueda de un método de viaje. ¡Qué ridículo! Gilgamesh desde luego parecía decepcionado e incluso irritado. No será tan ridículo cuando te regrese al trono y yo regrese a casa. Devolvió el maestro. El peliblanco le devolvió sin vacilación la mirada al rubio, el carmesí de los ojos de Archer chocaba de frente contra el celeste del maestro frente suyo. Bueno. ¿Qué me dices de ti, Caster? Habló rápidamente Ryder para romper la tensión generada por el duelo de miradas entre los dos hombres. La atención nuevamente cambió de foco para enfocarse en la mujer sentada a un lado del maestro Medea. Se tomó un segundo para pensar bien en sus palabras. Mi deseo dices. Supongo que podrías decir que mi deseo es simplemente vivir, quiero una vida libre de toda interferencia divina de parte de los dioses. ¿Es egoísta? Sé que lo es, pero no me importa. Caster hizo una pausa y miró la mano que portaba los dos sellos de comando extras, para luego apretar con fuerza el puño y continuar. Sin embargo, sigo con vida y los dioses que me arruinaron en el pasado están muertos, incluso si es una vida incompleta y temporal creada por el Grial, ahora tengo la oportunidad de volverla real y permanente. Habló con un leve temblor al final, pero sintió una mano en su hombro. Era su maestro, no con una mirada divertida o engreída, sino con una mirada de verdadero apoyo, por lo que decidió decir lo último en su mente. Sé que soy débil comparada con los demás aquí y que realmente no se me pueda considerar un héroe, soy más cercana a un antihéroe en todo caso. Di de la misma forma que recibí y fui castigada por ello, si el mundo insiste en no tratarme justamente entonces tengo derecho de devolver el favor de la misma forma. Finalizó con determinación y un toque de rencor, pero su compañero pudo notar fácilmente algo raro en su tono. No mentía, pero no era del todo la verdad. Nuevamente, ¿qué deseaba realmente? Esa es una forma de pensar demasiado egoísta. Pronunció saber, no entendiendo cómo alguien podía pensar de esa manera, y tampoco entendiendo cómo alguien como su maestro parecía llevarse tan bien con un Servant que parecía tan opuesto a él. Una vida libre de los caprichos de los dioses dices. Puedo respetar eso, hechicera, hay una razón por la que me rebelé contra los dioses hace tantos años.
Habló Archer con aprobación en su tono ante el deseo de Caster. Es egoísta saber, es cierto, pero así es como uno debe ser muchas veces. Respondió Caster mirando con frialdad. A saber, no sé cómo fuiste tratada en vida para pensar así, pero, el ser humano es egoísta por naturaleza, y no hay nada de malo en ser egoísta per se. Defendió Satoru. En todo caso, ¿cuál es tu deseo, Rider? Caster pasó el tema al gigante sentado. Rider se movió nervioso en su asiento y tomó de golpe todo su vaso de vino, como si quisiera estimular el valor, para gran confusión de los demás presentes, y finalmente habló. Mi deseo es reencarnar, dijo casi avergonzado. Gritó un confundido Baber mientras se acercaba a su servant. Pero pensé que tu deseo sería conquistar el mundo. No seas tonto, dijo Iskandar, y con un golpe de su dedo devolvió al joven a su posición original. ¿De qué me sirve que el Grial haga eso? Quiero volver a conquistar el mundo con mis propias manos, por mis propios medios. Así que tú también piensas como la hechicera, mestizo, compartes la motivación para cometer el deseo suicida de enfrentarte a mí por una razón como esa. Habló Archer en un tono peligroso dirigido al macedonio. El prana nos da forma nuevamente en este mundo, empezó. Nos da habilidades más allá de las que cualquier mago moderno soñaría, pero Caster ya habló, dijo por mí, esta vida aún es falsa y temporal, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerla verdadera, de volver a vivir como un humano. Al escuchar aquello, Waber originalmente pensaba que la obstinación de Rider al rehusarse a existir en forma espiritual, e insistir en la forma física, era un hábito extraño suyo. Ciertamente, a pesar de que los servants puedan hablar, vestir y comer como humanos, su verdadera naturaleza no es muy distinta a la de un fantasma. ¿Por qué deseas tanto un cuerpo? Porque este es el pilar de la conquista, musitó Alejandro mientras observaba su propio puño apretado. Poseer un cuerpo, marchar hacia los confines de la tierra, llevando a cabo mi conquista, ese verdaderamente es mi camino de realeza. Pero ahora ni siquiera tengo un cuerpo, así que no puede ser. Sin un cuerpo no puedo empezar nada. No le temo a nada, es solo que siento que debo tener un cuerpo de carne y hueso. Gojo podía entender la idea si estrujaba el cerebro, y podía respetar a alguien con una mentalidad tan fuerte como la de Alejandro, ahora que si saber no fuera tan mala en ocultar como la mayoría de las cosas que escuchó la irritaban. Sería interesante. Archer también parecía poder respetar el conquistador, pues daban a entender sus siguientes palabras. Ya veo, lo he decidido, Rider, te mataré yo mismo, jaja. Yo no estaría tan seguro de eso, Doradito. Dejarme probar este vino fue un error, porque ahora también planeo saquear todos tus tesoros, y maestro de Caster, dijo mirando ahora a Gojo. Si lo que dices es verdad, me temo que tus alumnos tendrán que arreglárselas sin ti, porque planeo alzarme con la victoria incluso ante ti. Jajaja, ¿eso crees? Porque ya tengo planeado decirles a todos cómo tuve que derrotar a Alejandro Magno para volver. Respondió Gojo con una sonrisa llena de competitividad. Así que realmente esperas derrotar a otro espíritu heroico. Si realmente eres más que un mago actual arrogante, quizá tenga que lidiar contigo personalmente también. Se unió a la riña el rey de los héroes, para el creciente estrés de Medea, que no pensó que su maestro realmente se enemistaría con Gilgamesh tan a la ligera. Oye, decir vencí al rey de los héroes tampoco suena nada mal. Mientras los tres hombres intercambiaban desafíos, Saber no podía evitar notar que, a pesar de las palabras retadoras usadas entre los tres, había cierta aura de respeto entre ellos que no podía entender, pues sus deseos y motivaciones parecían diferentes. Esos deseos no son lo que un rey debería pedir. Finalmente se pronunció. Toda la mesa se enfocó en ella ahora. ¿Y cuál es tu deseo entonces, Saber?, preguntó un interesado Rider, curioso sobre qué podía querer pedir el rey de los caballeros. Deseo evitar la destrucción de mi patria, cambiar el destino de Gran Bretaña. Declaró Residencia Tosaka. De todas las cosas que pudieron pasar solo están tomando, habló un aburrido Tokiomi, que se había enterado de la reunión en el castillo gracias a Sasimi Akira y es seguro que Archer esté allí. Con Rider, Saber e incluso Caster y su maestro, veo difícil que salga ileso o incluso pueda salir vivo si se lanzan todos contra él. Expresó Kirei desde el otro lado de la línea. No debes preocuparte por eso, es una charla entre reyes, es normal que Archer esté interesado en participar.
Descartó fácilmente Tokiomi estaría bien mientras no descubran el verdadero poder del rey de los héroes, Gilgamesh. Por suerte, todo lo que hicieron esa noche fue pelear en la mesa de bebida. Siempre y cuando no desenvainen espadas, Archer no mostrará con facilidad la puerta de Babylon. Para Tokiomi conocer las ocurrencias en el distante cuartel Einsberg tan claramente desde su propio taller es naturalmente gracias a los recortes de los Assassin ocultos ahí, pasaban allí vía Kira. Después de que Rider destruyó el campo mágico en el bosque, Assassin también pudo infiltrarse exitosamente en el castillo mientras mantenía su conciliación de presencia. El Avensfeld ya estaba cerca de la cuarta noche, y Tokiomi todavía no había dado un paso por fuera de su casa en Villana. Por días, permaneció dentro de su propia casa, mientras recolectaba información sobre la actual situación de Avensfeld. Él también había investigado mucho acerca de la situación de los pocos Masters que se encontraban escondidos. En este momento, las personas que más le preocupaban eran Rider, el rey de los conquistadores, Alejandro, y su Master, Waver Velvet. Y por el otro lado Gojo Satoru y Caster de identidad aún desconocida, intentó teorizar de quién era realmente la mujer, sería una pérdida de tiempo después de todo estos dos, aún tenían otros servants por enfrentar. Tokiomi sabía realmente poco sobre ellos. Lo que es peor, debido al error de Assassin, el hecho de que Kira y Kotomine y Assassin seguían vivos se había expuesto a prácticamente todos los demás, si bien Rider era más perspicaz de lo que pensaba Tokiomi, razón por la que Kira le ordenó que se mantuviera alejado de él y su máster por el momento. El que realmente parecía un problema era el propio maestro de Caster. Gojo Satoru había encontrado a Assassin en todos y cada uno de sus encuentros. Una parte de él dudaba de si esta vez tuvieron suerte o solo lo estaba dejando pasar, pues aparentemente podía permitírselo. Kira, entre Rider y Archer, ¿qué opinas sobre la diferencia de fuerza de batalla entre ellos? Y sobre Caster, aún no vimos todo lo que puede hacer. Tokiomi esperó pacientemente mientras su estudiante pensaba la respuesta. Creo que dependería de si Rider posee una carta oculta aún más poderosa que Gordius o él. Y en cuanto a Caster, realmente no puedo hacer más que teorizar basándome en lo visto hasta ahora. No sabemos si el efecto de la teletransportación es efecto de ella o de su maestro, pero viendo su pelea con Lancer me inclinó por la 2 opción. Tokiomi ya sintió satisfecho a pesar de estar solo en la habitación HHMMMM. De los competidores restantes, Rider y Caster eran los que lo ponían más nervioso, pero ahora que Saber se había recuperado, ya no podía descartarla con facilidad, y el maestro de Berserker había estado desaparecido desde que uno de los Assassin lo vio merodeando unas noches atrás, muy cerca de donde había aparecido una niña, muy similar a su niña según los recortes de Assassin. No, quizás solo se estaba poniendo paranoico, lo que importaba era que no hacía falta más espionaje de los demás maestros, incluso en el caso de que Rider y Caster se unieran contra Archer, confiaba en que saldría victorioso de todas formas. Justo ahora, nos vemos en necesidad de comprobar eso. Ya veo, entendido, respondió Kira. Me tomará alrededor de 10 minutos el reunir a todos los Assassin juntos. Bien, da la orden. A pesar de ser una gran apuesta, el lado bueno es que no estaremos perdiendo mucho incluso si fallamos. Para Tokiomi, Assassin era solo un método para obtener el Santo Grial, un apoyo que puede ser descartado una vez usado. Este entendimiento estaba también perfectamente reflejado en su pupilo Kira y Kotomine. Al terminar de hablar, Tokiomi cambió su postura de sentarse y vertió un poco de té en su taza. Olió la fragancia del té rojo agradablemente, y esperó por el resultado del plan comandado. Mientras Saber dramáticamente terminaba la oración, todos se quedaron en silencio. La única que estaba confundida era ella misma. Un incómodo silencio llenó la atmósfera. Esto no tiene sentido. Incluso hablando con énfasis, nadie ahí estaba intimidado por sus palabras. Era plano y conciso, sin lugar para dudas. Esa era su realeza. No había nada sorprendente en ella. Lo que era sorprendente es que nadie asintió o disintió esto, cuando era obvio que esas respuestas serían consecuentes. Oye Saber, quizá oí mal pero, empezó un vacilante Rider, inseguro de si realmente había escuchado bien el deseo del rey de los caballeros. Saber, si sabes que así no funciona cambiar el pasado no, dijo directamente Gojo.
El hechicero ya estaba dándose cuenta del tipo de personas que eran estos espíritus heroicos. Eran o bien gente traumada, o gente sin sentido común. ¿Sabe realmente lo que puede causar un deseo así? Nadie sabe sobre el efecto mariposa. Dices que quieres cambiar el pasado, alterar la historia. Preguntó Caster, queriendo saber al igual que River, que estaba por cuestionar lo mismo exactamente, incluso si es un deseo que ni siquiera un milagro puede lograr. Si el Real es realmente omnipotente, entonces... Su respuesta fue cortada por Archer, que empezó a reírse entre dientes, para ir poco a poco subiendo el nivel. ¿Qué te causa tanta gracia, Archer?, cuestionó, sintiéndose irritada por lo que a sus ojos era una falta de respeto a su objetivo saber. Quiero confirmar esto, la destrucción de Bretaña fue en tu época, ¿cierto? Durante tu reinado. Nuevamente dijo River, pero con un tono menos amigable. Sí. Es por eso que no puedo perdonármelo. Saber respondió, con su tono volviéndose más firme. Es por eso que no puedo dejar que las cosas sean de esa forma. La destrucción de mi nación fue mi culpa, y por eso quiero revertirla. Las risas de Archer se volvieron incluso más ruidosas al escuchar eso. ¿A qué viene eso? Archer, preguntó el hechicero más fuerte esta vez. ¿Escuchaste eso, mago? Esta niña que se hace llamar Rey de los Caballeros, está diciendo algo sobre sacrificarse por su nación. Saber, ¿estás diciendo que te arrepientes de tu propio papel en la historia?, dijo para confirmar River, pero su tono de voz parecía más enojado y tenso que antes. Sí. ¿Qué hay de malo con eso? La nación que me dio mi espada. La nación por la que di todo fue destruida. Destruida. El grito sorprendido por Gojo hizo que los demás se centraran en él momentáneamente. Tu nación renació como una potencia mundial de primer mundo. Sigue aquí, un poco alterada sí, pero prospera gracias a tus esfuerzos. ¿Qué exactamente quieres salvar? ¿Tu nación? Pues sigue aquí. ¿O solo a un grupo selecto de personas de tu tiempo? Cuestionó Gojo, viendo si era capaz de ver la contradicción en sus palabras. No. Yo. Artoria se detuvo un momento ante lo dicho por el hombre. ¿Era lógico? No se refiere a eso. La expresión de River se había vuelto completamente sombría, por lo que Caster tomó la palabra. Saber, pero tu deseo es imposible en el mismo sentido de que no cambiaría nada. El mismo mundo y sus leyes lo impiden. El caleidoscopio, la 2D magia conocido como operación de mundos paralelos, hacer lo que dice solo crearía otra línea temporal paralela, no salvaría la tuya. Mientes. Exclamó una furiosa Saber, pero su tono tembló ligeramente. Si el Grial es realmente omnipotente, seguro que podría. Si realmente fuera omnipotente, entonces no habría necesidad de toda esta competencia psicótica en primer lugar. Contrarrestó Gojo, preguntándose si lo que Medea le escondía era algo como esto, pero lo que dijo anteriormente lo descartaba, para su alivio. Pero no lo sabré si no lo intento. No puedo dejar que las cosas terminen como lo hicieron. ¿Cuál es el punto de cambiar el pasado?, preguntó Caster, con un poco de veneno en su tono para sorpresa de su maestro. Te concentras demasiado en el que hubiera pasado, así que no consideras que podría ser incluso peor. No puedes saber eso. Tú que buscas solo tu propio beneficio. No puedes, ya basta saber. Interrumpió River. En realidad, ilumínanos con tu camino del rey para ver si así entendemos mejor tu deseo. Mi camino del rey es simple, declaró. El rey debe estar dispuesto a sacrificarse por sus súbditos, dijo una vez más con toda la firmeza que pudo reunir. Eso tocó una fibra en Gojo, ya iba entendiendo la mentalidad de la chica. Era un camino de soledad y autosacrificio, pero él, como su tono temblaba, le dejaba muy en claro de que no había manera de que hubiera desarrollado esa idea completamente sola. No saber, no es el rey el que se sacrifica, es el pueblo y sus súbditos quienes se sacrifican por él. Negó rápidamente el rey de los conquistadores que... Esas son las palabras de un tirano. Acusó Artoria. Sí, lo son, confirmó. Y es por eso que a los tiranos también se nos considera héroes, porque para bien o para mal dejamos nuestra marca en la historia. Pero un rey que considera su reinado una carga no es más que un tonto, peor que cualquier tirano.
Iskandar, cuando moriste todos tus herederos fueron asesinados y tu reino se dividió en guerras que causaron su aniquilación, dices que no te arrepientes. Dijo saber pensando que eso haría que el conquistador viera que su caso fue similar en al menos un aspecto. Jamás. Declaró haciendo que la rubia retrocediera levemente en estado de shock. Los imperios se levantan y caen, y mi reinado no fue la excepción. Me lamentaré por ello, incluso derramaré lágrimas por ello, pero jamás me arrepentiré. Pero algo como eso. Tampoco trataría de cambiarlo. Continúo con rabia, hacerlo sería una falta de respeto a todos los que me acompañaron en mi reinado. Gojo pensó que esto estaba subiendo de nivel más rápidamente de lo que esperaba, el aumento en los números de los asesinos por minuto también lo estaba poniendo ligeramente en guardia, no tenía problemas si eran tan tontos de venir por el Ocaster, incluso si venían por Uavero la homúnculo no tendría problemas en protegerlos a ambos, pero que aún sabiendo eso vinieran. Ahora, si las supuestas figuras históricas enfrente suyo dejarán de pelearse como niños sería también agradable, que Archer siguiera riéndose como niño no ayudaba si uno lo viera desde un punto de vista externo en respuesta a la insolente declaración de Ryder, Saber sacudió la cabeza. Lo que estás diciendo es solo la gloria de un simple guerrero. La gente no desea semejantes cosas. Salvación debería ser lo único que pidan en sus plegarias. Eso es algo demasiado subjetivo y desde tu punto de vista, ¿conociste realmente a fondo a tu gente para decir eso con tanta seguridad? Cuestionó Gojo, poniéndose de pie al igual que los dos reyes, preparándose para detener cualquier pelea que pudiera estallar mientras más y más assassin llegaban. Dices que quieren la salvación del rey. Ryder se encogió de hombros mientras reía. No lo entiendo. ¿Cuál es el punto de semejante cosa inútil? Pero ese es el verdadero valor de un rey. Trató de decir con la misma arrogancia que Ryder, pero las palabras del hombre de cabello plateado la hicieron dudar una vez más. ¿Había alguna vez realmente fraternizado a fondo con su prójimo? ¿Se había relacionado más egoístamente con alguno de sus caballeros? Un mandato correcto, una sociedad legítima, todos los súbditos probablemente desearían por ello, respondió con una duda en su voz cada vez más presente. ¿Eres tú una esclava de esta rectitud entonces? Ryder ignoró olímpicamente eso, para la muy ligera pero creciente irritación de Gojo, pero esas palabras avivaron nuevamente la ira de Saber. No importa, un rey no puede esperar vivir como una persona. Declaró nuevamente Saber, y ahí fue cuando Gojo entendió completamente de dónde venía todo su deseo y forma de pensar. ¿Qué forma de pensar tan inhumana era esa? ¿Realmente llegó a esa loca conclusión por sí misma? No la había conocido por prácticamente más que un par de minutos, pero dudaba muchísimo que ese fuera el caso. Un rey carente de deseo no es mejor que un esclavo. El fuerte rugido de Ryder, sumado a su enorme cuerpo, lo hacía verse aún más temible. Saber, acabas de decir que necesitabas sacrificarte por tus ideales. Ciertamente. Eres alguna clase de santa, tan sagrada que nadie nunca podría esperar acercarse a ti. Pero ¿quién desearía morir por sus vacías creencias? ¿Y quién pensaría en ese tan renombrado santo día y noche? Tú solo puedes confortar a la gente, pero no guiar a tu gente. La única forma de llevar a la nación y al pueblo por el camino correcto es presentando esos deseos, y la gloria que solo puede ser alcanzada en leyendas. Bebiendo de su copa, el rey de los conquistadores le corrigió. Como rey, tienes que tener deseos más fuertes que nadie. Tienes que ser magnificente, más fácil de enojar que nadie más. Él tiene que ser ambos, puro y caótico, un hombre que es más real que cualquier otro hombre. Solo a través de esto, pueden tus súbditos ser impresionados por el rey, y solo así, el mensaje de si tan solo fuera rey, eso sería grandioso, quedará impreso en el corazón de la gente. Eso no es. Las palabras se le atascaron por una fracción de segundo. A Saber, tu nobleza e ideales te sirvieron cuando buscaste proteger a tu gente. Pero ¿qué sucedió cuando ya no estabas allí para protegerlos? Cuestionó ¿qué tratas de decir? Respondió la rubia con un casi imperceptible toque de miedo en su tono. Es cierto que salvaste a tu gente. Concedió el macedonio. Pero jamás los dirigiste. Ni les mostraste lo que debería ser un rey. Nunca supieron a ti acudir en tu ausencia. Todo por tus ideales que eran incapaces de reconocer sus necesidades.
no eres un rey, solo eres una niña soñando con... La diatriba de Rider fue interrumpida de golpe por una mano en su pecho que lo hizo retroceder un paso. Ya está bien con eso. El hechicero más fuerte se había puesto enfrente suyo y de saber, ¿estás de acuerdo con su deseo entonces? Preguntó Rider, no entendiendo por qué la defendería o no. Su deseo está mal en más de un aspecto, pero no hace falta que le pases por arriba a sus ideales. Le respondió Caster a Iskandar, que se había puesto nuevamente a un lado de su maestro, con la capucha puesta y consciente del pequeño ejército que los rodeaba, pues Satoru la notificó mientras se ponía de pie. Si ella quería reinar, así es su decisión, ni ella puede juzgarte a ti, o tú a ella, y bueno, Gilgamesh tampoco puede decir nada sobre cómo gobernaban ustedes. Cada uno tuvo circunstancias diferentes y lidió como mejor lo vio posible. Contestó con simpleza Gojo, haciendo que Archer casi se atragantara con el vino, no esperando que el maestro se atreviera a soltar su nombre tan a la ligera. Pero... quiso contradecir Rider, pero una parte de él podía ver la lógica en las palabras de su aliado, aunque, si lo ves bien, empezó a hablar Medea, con una sonrisa venenosa extendiéndose por sus facciones. Si bien profesa sus ideales, no parece que realmente crea en ellos, declaró ganándose una mirada confusa de los otros tres. Archer alzó una ceja entretenido por todo el giro que tomó la conversación. ¿A dónde quieres llegar?, le preguntó a Caster por medio de su conexión, mas ella no contestó. Saber, dices que deseas cambiar el pasado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede con todos los caballeros que te apoyaron hasta el final? Rey Arturo, la lealtad de los caballeros de la mesa redonda vale tan poco para ti. Eso no es. Saber no sabía cómo responder a esa pregunta, pero miró a la única persona que la había apoyado, aunque sea un poco, miró fijamente al maestro de Caster y, viendo que no había nada que perder, preguntó. Maestro de Caster, dijo llamando su atención. Dijiste que quieres volver para salvar a la gente que te importa, ¿no desearías salvar a tus aliados? Evitar esas muertes que mencionaste. Gojo parpadeó confundido un segundo, pero para responder tendría que dar un poco más de contexto. Era casi que obvio que sus palabras no atravesaban el duro cráneo de la chica. Es cierto que la gente que me importa está en posible peligro. Toda la situación empezó hace poco más de 8 años, cuando alguien cercano a mí se convirtió en un genocida. Al final tuve que matarlo con mis propias manos, pero la suerte ya estaba echada, y no había solución pacífica en ese punto. Reveló sorprendiendo incluso a su servant, que aún no conocía esa parte de su pasado. Artoria casi quería sonreír pensando que alguien aquí podría entender a qué se refería, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Esa persona tomó esa decisión por su cuenta, nunca estuve de acuerdo ni la apoyé. Pero fue su decisión y si forzara un cambio esa persona no sería quien yo conocía. Continuó con todos sus recuerdos pasando frente a sus ojos. Desde el pueblo asesinado por Geto, desde la noche del desfile de los 100 demonios, y finalizó con el momento en que mató a Geto y el regreso de su cuerpo a manos del bastardo que tenía la culpa de que estuviera en este universo. ¿Quién era esa persona?, preguntó. A ver, de todas las personas, no pensaba que el despreocupado profesor con el que había estado aliado hasta ahora pudiera hablar de forma tan seria y griega. Deprimente, una triste sonrisa se extendió por el rostro del hechicero Kujutsu. Era mi mejor amigo, el único que tuve. Reveló para el shock de su servante, que era incapaz de imaginarse Geto Suguru, aquel hombre tan recto, como un genocida. Gilgamesh se paralizó por un segundo ante esas palabras, las palabras único y amigo, recordándole la viva imagen de su único amigo, de alguien más valioso que cualquier artículo de su tesorería. Así que te repito lo que te pregunto, mi servant, Arturo, si cambiaras las cosas, ¿realmente serían tus caballeros? ¿Sería realmente el mismo pueblo por el que lo diste todo? Intentó una vez más, pues en el hipotético caso de que no se creara una línea temporal nueva, bueno, el efecto mariposa no sería bonito. Si por algún milagro ella lograba ganar, yo antes de que pudiera responder aparecieron 10, 20, 30, 40, superando los 70. El pequeño ejército de assassins finalmente se mostraron a los demás en la reunión assassin. Gritó a ver mientras se acercaba a Rider, pero tanto él como Irisbier fueron atraídos hacia Gojo, comprimiendo la distancia entre ellos y el colapso azul. ¿Tienes algo que ver en esto, Doradito?, le preguntó Alejandro a Gilgamesh. ¿Quién sabe?
No me esfuerzo en entender el proceso de pensamiento de simples mestizos. Contestó, pero internamente se sentía una vez más irritado por las patéticas acciones de su maestro, ya que Tosaka le había jurado lealtad al rey de los héroes. Archer disgustosamente reconoció a su máster. Sin embargo, lo que Tosaka había hecho ahora era extremadamente disgustante. A pesar de que Rider había sido el anfitrión del banquete, fue Archer quien proveyó el vino. ¿Qué demonios querría decir esto? Esta era una acción que indirectamente ensuciaba la reputación del rey de los héroes. No debía ser Tosaka capaz de entender eso. Ey, tranquilo chico, tranquila señorita, no le haré daño. Añadió lo último viendo cómo Saber estaba a punto de materializar su espada para apuntarle al Esesón incluso más que en el bosque. Dijo una temblorosa Irisbiel, dudosa de si el hombre de ojos celestes realmente la protegería a ella y al joven maestro de Rider es el Hassan de las 100 caras. No. Si estrujas el cerebro medio que tiene sentido el nombre. Contestó Gojo recuperando su usual tono despreocupado, mientras que buscaba a alguien en específico con la mirada entre tantos asesinos. Tienes razón en tu afirmación. Estamos actuando como un solo Servant, y cada individuo es solo una sombra del todo. Confirmó uno de los tantos assassins, pero Gojo no le prestó atención. Ese no era el líder. Quieren decir que hemos sido espiados por ellos todo el tiempo hasta el día de hoy. Irisbiel murmuró dolorosamente mientras Saber también temblaba inconscientemente. Por más que odiara admitirlo, su mejor opción era confiar en que el maestro de Caster pudiera proteger a Irisbiel mientras ella lidiaba con los assassins. Por más que los superara, sus números le facilitaban la posibilidad de alcanzar a la mujer, sí, pero si todos suman uno, entonces eso solo significa que cada encarnación es más débil que el todo. Confirmó Caster con frialdad a la homúnculo Ainsler. Una habilidad tan interesante, pero viendo que tú eres, no puede llegar a ninguno de los otros maestros, a pesar que no estén hechos para el combate. Gracias, me esforcé mucho. Respondió Gojo ante los halagos de su Servant, hasta que finalmente encontró a quien buscaba él. Eres tú. Saludó con una sonrisa a la assassin de pelo morado, pero su sonrisa se atenuó cuando vio cómo temblaban las manos de la mujer enmascarada, como si quisiera devolver el saludo, pero algo la estuviera forzando a otra acción. Recordó entonces los sellos de comando. Kirei no sería capaz de mandar a la picadora de carne a la única persona que lo mantuvo con vida desde su pelea, ¿o sí? Tranquilos mis amigos. Anunció Rider estando tan calmado como Gojo. Quizá la clase del asesino no sea el más distinguido entre los héroes, pero aún tiene un lugar en el trono de los héroes. Dijo mientras llenaba nuevamente de vino el cucharón. ¿Dices que pretendes invitarlos también al banquete, rey de los conquistadores? Preguntó burlonamente un divertido Archer. Por supuesto. Las palabras del rey van dirigidas hacia todo el que quiera escucharlas. Aún con una sonrisa levantó el cucharón cargado en el aire. Si quieren hablar, no sean tímidos, sírvanse un poco, este vino es como su sangre. Para Gojo y, esperaba para los demás también, era dolorosamente obvio que la invitación era tanto eso como una amenaza, pero casi confirmando sus pensamientos, un asesino tomó la peor decisión. La única respuesta que Rider recibió fue un cuchillo que partió por la mitad la cuchara y derramó la bebida. La mirada de Iskandar se volvió sombría mientras soltaba la mitad aún en su mano. Bien, como dije, este vino es como su sangre, y si estás dispuesto a derramarlo, entonces están dispuestos a hacer lo mismo con su sangre. En ese momento, un torbellino de viento le rugió con furia. El viento era abrasadoramente árido y seco, como si quisiese consumirlo todo. El viento no se sentía como si viniera del bosque matutino, o del patio del castillo, por la forma en la que rugía, parecía venir del desierto. Waver escupió al tragar arena en su boca. Arena. Era realmente arena la que ese extraño viento trajo. Verdaderamente esa ardiente arena no debería existir. Medea miró extrañamente a su alrededor, sintiéndose más y más nerviosa por cada segundo. Maestro, este viento es como la magia elemental, pero no lo es algo diferente. Como si el mundo mismo se estuviera. No es posible. ¿Qué cosa? ¿Como si el mundo fuera qué?
Preguntó Saturn, no entendía qué puso tan nerviosa a Caster Archer. Saber. ¿Y, por qué no? Gojo, tengo una última pregunta. Habló llamando la atención de los tres mencionados. Díganme, un rey debe estar solo. El rey debe estar solo. Es inevitable que sea así, respondió primero con ímpetu pero con algo de duda al final Saber. Archer sonrió con diversión a la pregunta, mientras cerraba los ojos por unos momentos, su silencio era su respuesta. Rider giró la mirada a Saturn, tras escuchar a Saber Gojo no se consideraba para nada como un rey o un líder, pero aún así respondió con confianza. No hay nada más doloroso que estar solo. Si estás en la cima, ¿por qué no aspirar a estar acompañado de iguales a ti? Contestó pensando en su idea de llenar la sociedad de hechicería de compañeros fuertes e inteligentes como él, sus alumnos. Su razón y su orgullo de haber elegido la educación, de convertirse en profesor. Rider sonrió al escuchar lo dicho por el hombre. A eso sí lo llamó una gran respuesta. Fuiste tan amable de compartir tu opinión conmigo, déjame compartir la mía con ustedes. Los vientos aumentaron la intensidad a niveles huracanados, mientras la realidad misma se distorsionaba con una explosión de prana cuando el mundo real parecía ser reemplazado por un gigantesco desierto sin fin que se extendió bajo un cielo azul. Era tan enorme que ni siquiera había montañas a lo lejos. Esto no debería ser posible, pero no hay duda ahora. Habló Caster, sosteniendo sin fuerzas su bastón en su mano derecha. Un reality marble. Murmuraron incrédulos Saber e Irisbiel, que se habían separado de Gojo, pues ya no estaban en peligro. Al escuchar la palabra similar, Gojo giró la cabeza a Medea en busca de que repitiera la explicación. Una imagen mental superpuesta sobre el mundo real, pero él no es un mago. La arena se siente tan real. Exclamó un sorprendido Saber. Es porque lo es. Pensó Gojo mientras miraba en todas direcciones. Los 6 ojos no encontraban falsedad en las tierras que ahora los rodeaban, más allá del prana que mantenía este mundo a flote, así que es como una expansión de dominio, pero es casi como si la barrera te llevara a otra dimensión, como si no tuviera barrera la cual interrumpir o fuera de barrera abierta, como plasmar tu habilidad en el aire como un lienzo. O esa era la mejor explicación que podía darle si tuviera que explicarle a un hechicero de su mundo. Soltó un silbido impresionado, definitivamente era un noble fantasma digno del rango X a su punto de vista. ¿Pero qué hacía? Su pregunta fue respondida cuando todos los presentes sintieron el suelo temblar, y mirando a sus espaldas lo vieron. Un ejército gigantesco, miles y miles de soldados se extendían por el horizonte y se acercaban nuevamente, listos para acompañar en batalla una vez más a su rey. Así funciona entonces, es una canica de realidad colectiva, Iskandar la saca y son todos sus hombres los que la mantienen activa. O al menos era la explicación que les dio Medea. Gojo juntó las manos y se teletransportó múltiples veces, tratando de ver un límite o barrera, pero no había tal cosa. Volvió hacia abajo, a un par de metros alejados de los demás, pues se dio cuenta de algo. Girándose rápidamente miró en dirección a Assassin, y sus sospechas se confirmaron. La Assassin femenina de cabello morado se había quitado la máscara, y conectó su mirada con la suya. Gojo pudo ver claramente lo que transmitía esa mirada. Tristeza, resignación, y un toque de frustración por haber perdido su oportunidad de obtener su deseo. Era en realidad asquerosamente similar a casa ahora que lo pensaba, con gente pensando que podía forzar su voluntad en otros, como si no fueran más que herramientas. Al menos en casa esa ideología solo la tenían los viejos del alto mando y los hechiceros oscuros que se escondían por miedo a él. Pero aquí gente de su propia edad actuaba así. Seguro que no podría ser peor, ¿verdad? Los pasos y los caballos galopando cada vez más cerca lo hicieron volver a la realidad. Esta tierra es la tierra por la cual mi ejército una vez cruzó. Está impresa en el corazón de todos y cada uno de mis guerreros, quienes compartieron conmigo dichas y penas. Cuando el mundo cambió, las posiciones de los 7 que inicialmente estaban rodeados cambiaron. Los Assassin, originalmente rodeando al grupo, habían sido movidos a un lado. Rider parado en el centro. En el otro lado estaban Saber, Archer, Caster y los 3 Masters. Eso quería decir que Rider se oponía a los Assassin por su cuenta acompañado de su ejército, pero se podría decir que peleaba solo. Los ojos de todos se ensancharon mientras se daban cuenta de las imágenes como espejismos que aparecían a su alrededor.
1, 2, 4, habían más y más imágenes, incrementando infinitamente. Sus colores se volvieron más claros y más sólidos. La razón por la cual este mundo existe nuevamente, es porque está grabado en todos nuestros corazones. Contemplen mi majestuoso ejército. El rey de los conquistadores se paró frente a las líneas de caballería, levantando ambos brazos hacia el cielo, gritando esto con inmensurable orgullo. Sus cuerpos podrán volverse cenizas, pero sus espíritus aún escucharán mi llamado. Estos hombres son mis héroes legendarios, mi leal ejército de seguidores. Ellos son mis verdaderos amigos, quebrantando las reglas del espacio y el tiempo para venir a pelear a mi lado una vez más. Ellos son mis tesoros entre los tesoros. Son mi derecho a gobernar. Ellos conforman el noble fantasma más poderoso de Iskandar, Ionian Etairoi. Noble fantasma anti-ejército de rango X. La consecutiva convocación de múltiples e independientes servants. Un impresionante caballo solitario se abrió paso entre las filas para llegar hasta Iskandar. Ha pasado un tiempo, vieja amiga, dijo con felicidad el Rider mientras se montaba en el corcel. Aquel que guía a los héroes desde el frente y es la envidia de cada uno de ellos. Ese es el rey. Anunció mientras se montaba en Bucéfalo. Por eso mismo, el rey no está solo, porque su voluntad es igual a la voluntad de todos aquellos que lo siguen. Todas las tropas parecían apoyar a su líder con fuertes gritos y ahora Assassin continuó finalmente mirando en dirección de los Hassan. Empezamos. Como verás, esto es un llano, y con nuestros números poseemos la ventaja. Para su desgracia, elimínelos. Con rugidos de emoción, el gigantesco ejército cargó así a los servants enemigos a un lado de su rey. Prácticamente todos los asesinos menos la principal huyeron como cobardes y fueron ejecutados como tal. El único que aceptó su muerte con dignidad fue abatido personalmente por Iskandar a medida que la carnicería tomaba lugar. Gokko miraba esto con una mirada fría, pensando en lo que le iba a suceder a Kotomine cuando le ponga las manos encima y nunca pude ver tu reacción a esto la primera vez, ¿sabes? Pero con todo eso que decías sobre tu percepción, quién sabe cómo lo procesaste. Una voz a un lado suyo lo sacó completamente de onda. Girándose se encontró de frente con otro servant de las tropas de Alejandro, pero su apariencia era de lo más llamativa. Era un hombre alto que fumaba un cigarrillo, tenía gafas, cabello largo y un atuendo de negocios extremadamente moderno, más moderno de lo que debería ser viendo que en este mundo era 1994 que... ¿Nos conocemos? Preguntó en genuina confusión. Algo en el hombre se le hacía familiar, pero no podía sacar en claro qué cosa exactamente. No queda mucho tiempo de todas formas, pero... probablemente deberías darte prisa. Yo, él y todos los demás te estamos esperando, a excepción de esos dos, claro. Habló en un tono demasiado críptico para el gusto del peliblanco darse prisa. Esperándolo. No parecía alguien que conociera de su mundo, y evidentemente no era uno de sus alumnos crecido. Eso habría sido perturbador, pero entonces ¿por qué hablaba como si se conocieran? ¿Para qué cosa debía darse prisa? Tan pronto como quiso pedir más detalles, el Reality Marble se desvaneció pues el ejército de Assassins había sido completamente masacrado por el ejército del enorme pelirrojo. Eso fue un poco decepcionante, pero bueno. Dijo Rider mientras cargaba el barril de vino. Archer, espero con ansias nuestra pelea, pero antes deberíamos terminar esta bebida. Archer sonrió en respuesta para confirmar estar de acuerdo. Mientras se preparaba para retirarse se acercó a Goku y Medea entonces. Sator Goku, Caster, puede que sus deseos parezcan egoístas, pero no tienen menos respeto de mi parte a pesar de ello, espera Rider. Yo aún. Saber fue cortada por el brazo levantado de Iskandar. No hables más, Saber. Respondió sin voltear a mirarla. Ya no te considero un rey, será mejor que despiertes antes de perder también aquello que te hace un héroe. Esa realeza de la que hablas no es más que un hechizo que impusiste sobre ti misma. Waver se despidió de Gojo y Caster mientras se subía al carro de su servant, perdiéndose en el cielo. Satoru no pudo evitar mirar con simpatía la figura abatida de Saber, por lo que se acercó a ella sin estar seguro de cómo decirle lo que quería, pero claro que no era el único que se acercó. No dejes que sus palabras te afecten, Saber, debes solo seguir tus propias creencias. Dijo Gilgamesh en apoyo. Te burlabas de mí hace tan solo unos momentos, Archer, y ahora me apoyas.
Le pregunto con una mirada afilada, no queriendo jugar el juego del dorado por supuesto. Tu camino de realeza es el único, sin una fracción de error. Por supuesto, para tu frágil cuerpo, debe ser una gran carga. Tanta amargura, tantos enredos, no puedo evitar el desear confortarte sinceramente. Una apariencia externa decente, una vocería, pero todavía había una ilimitada cantidad de lujuria y malicia escondida dentro de su tono y expresión. Continúa tu camino de rectitud, saber, y payasea durante el camino. Me gusta. Saber, hazme feliz, y quién sabe, tal vez te recompense con el santo grial. La rubia estaba a fracciones de segundo de materializar de nueva cuenta su espada, hasta que sintió que la tomaban del hombro y la arrastraban hacia atrás hasta chocar con el maestro de Caster. Sí, ya te escuchamos, Shushu, a nadie le gustan los fetichistas. Ahuyento al rey de los héroes con un gesto de mano que uno hace al ahuyentar pájaros. Oh, ¿será acaso que no fui el único que le tomó interés a esa expresión agónica? Contra todo pronóstico se mostró más interesado, alzando las cejas con diversión al hechicero, pues veía como la Caster se le formó un tique en el ojo con la acción de su maestro. Ya me encargaré de ti en poco tiempo, espera tu turno pacientemente. Respondió el hechicero. Ja, muy bien mago, veamos cuáles palabras calan más hondo en la pequeña rey de los caballeros. Dijo mientras se desvanecía en partículas doradas. Saber se quedó en silencio un par de segundos, no entendía por qué no se soltó del agarre del maestro de Caster, ni por qué la defendía a pesar de que también vio de forma negativa su deseo. Qué tipo tan raro, así es como se siente Nanami cuando está conmigo. Me da escalofríos, habló casualmente aún, como si la situación fuera de lo más casual. Entendió Artoria, este hombre le recordaba a uno al que le tenía aprecio, pero también le causaba mucha irritación, incluso su color de pelo era similar. Maestro de Caster. Habló, haciendo que el mencionado se separara de ella, mostraba una expresión extraña, que Saber no podía decir qué significaba, aunque fue la servante del hombre la que se acercó, eso también le dio la oportunidad a Saber de sacar otra cosa de su sistema. Saber. Caster, dijiste que no creía en mis propios ideales, que ni creía realmente lo que decía. Si realmente crees en ellos. Comenzó una vacilante Caster. ¿Por qué te arriesgas a que todo por lo que luchaste se pueda deshacer o incluso empeorar? Lo que ella quiere decir, continuó Satoru, es que si realmente valoras la lealtad de tus caballeros, Gawain, Agravain, etc. no es por de duros, pero entiendo qué quieres decir. A Artoria le dolía que no nombraran a todos sus caballeros, por obvias razones. Creo que necesito tiempo para pensar. Caster estaba por envolver a su maestro para volver al templo, pero Satoru negó con la cabeza y le indicó que se adelantara, cosa que hizo vacilante soltando un suspiro. Gojo se acercó nuevamente a Saber y la mujer Insbern, que para su suerte ya no parecía asustada por el entiendo si ya no quieres hablar, y entiendo si las palabras de Rider no te den el mensaje correcto. Pero tu forma de liderar no puede ser algo a lo que llegaras por tu cuenta, no es una situación a la que alguien debiera forzarse a vivir. Viendo que la mujer no volteaba a verlo, se preparó y juntó lentamente las manos. ¿Por qué? Le dijo finalmente, mirándolo directamente a la cara. ¿Por qué dices eso? Le preguntó una vez más Gojo, solo suspiró, preguntándose si se iba a arrepentir de lo que iba a hacer. Al demonio, teme esto. Le lanzó un folleto a la rubia que ésta atrapó. Que si tu maestro quiere atacarme sabiendo que estaré ahí, es libre de intentarlo, pero que se atenga a las consecuencias. Veme en ese lugar si quieres hablar. Respondió su duda con toda la tranquilidad del mundo. Pero ¿por qué hace esto? Saber no entendía las acciones del maestro Gojo, no volteó a verla cuando respondió. Porque estar solo es muy triste. El hechicero más fuerte desapareció tras decir esas palabras, dejando a la servante mirando sobre todo más lejos. El hechicero se alzaba a lo alto de la ciudad en los cielos. Medea, tengo al pico a unos. Se tomó un segundo calculando la altura exacta. 240 metros por debajo de mí. ¿Vienes o voy por ti? En Miyama, el sótano subterráneo de la mansión Tosaka estaba actualmente rodeado por un sofocante silencio amargo. Ese noble fantasma de Rider, ¿cuál es su nivel de poder? Hablando pesadamente por el comunicador, Tokiomi le preguntó a Kirei. El mismo rango que la puerta de Babilonia de Gilgamesh.
En otras palabras, rango X tal y como había anticipado, el sacrificio de Assassin no fue inútil, por lo menos, fue capaz de descubrir la carta de triunfo de River. De no haber tenido conocimiento de la misma al pelear contra River, Tosaka probablemente no hubiera podido hacer nada en contra de ese supernoble fantasma. Lo único que excedía sus expectativas, era el rango de ese noble fantasma. Incluso de saberlo antes de tiempo, encontraría alguna manera para derrotarlo. Él siempre había pensado que el noble fantasma de su propio Servant era el más fuerte. No obstante, inesperadamente, un Servant apareció con el mismo nivel que el de Archer. Esto excedía por mucho sus expectativas. Ahora, un raro sentimiento de arrepentimiento flotaba lentamente en los pensamientos más profundos de Tokiomi. Tal vez desechar la pieza de Assassin fue un error fatal. En contra tal peligroso oponente como River, podría haber sido mejor el enviar un grupo a reunir información en vez de arriesgarse a un ataque frontal. Y peor aún, no había podido sacar más información del maestro de Caster. Quizá debería haber dividido las fuerzas de Assassin y usar la otra mitad contra Caster y su maestro. Si tan solo eliminara a Caster, la mitad de la amenaza sería eliminada, y viendo que parecía estar aliado con River, esa combinación podría ser peligrosa incluso para el rey de los héroes. Aún así, la situación no era desesperada. Había muchas cosas que podían animarle. Por ejemplo, el máster de Alejandro solo era un mago de tercera clase. Si la persona que lo hubiera convocado hubiera sido el ahora difunto Lord Mello, la situación sería mucho peor. Los parámetros de habilidad del Servant también se ven severamente afectados dependiendo de la habilidad del máster. No había hecho uso del resultado de la disputa de Kainet con su propio alumno. Al parecer toda la suerte del cuarto Avensfell estaba de su lado. Parece que es hora de ponerse en marcha. Tokiomi tomó su bastón de madera mientras lo golpeaba calmadamente. El trabajo de toda su vida se encontraba en la enorme gema que estaba adherida a su empuñadura. Sellada en ella, había una vida entera de prana almacenado. Nota de autor. Y bueno, el capítulo más largo hasta ahora con diferencia, iba a ser un poco más largo que esto, pero lo que viene ahora sería ya otra sección que le quitaría impacto a toda la escena de la charla entre los espíritus heroicos. Parece que soy el único que pensó que Gojo le parecería similar a Merlin Artoria, incluso el color de pelo se parece. ¿Significa que Gojo y Merlin se llevarían bien? Bueno, el siguiente cap mostrará lo que en mi opinión, realmente opinaría Gojo de alguien como Merlin. ¿Quién habló con Gojo en el reality Marble de Iskandar? ¿Y a qué se refería cuando le dijo que se diera prisa? Gojo va dándose cuenta poco a poco de lo similar que es el Nasuverso a su propio mundo en las cosas malas, y aún no llegamos a lo peor. Por cierto, si alguien es tan amable de escribir en qué sección exacta de Camelot sucedía el flashback de Artoria hablando con Bedivere, se lo agradecería, así no tendría que verme sección por sección nuevamente. Sin más me despido y espero que hayan disfrutado el capítulo.